QuickBooks Online. Informes de balance de 2025. Resumen. Prepárese y un poco de café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025. Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de QuickBooks Online, el archivo de la empresa de muestra gratuita disponible para todos, buscando el resultado que tiene en tweet.com y la URL, porque en Tweet es el propietario de QuickBooks. Vamos a seleccionar la versión de Estados Unidos del software, verificar que no somos un robot, si es necesario. Cierre la pestaña anterior porque ya no es necesaria. Ahora estamos en el archivo de la empresa de muestra para los servicios de diseño y paisajismo de Craig, abriendo los principales informes de estados financieros. Como lo hacemos cada vez que los informes están en el lado izquierdo, vamos a estar en la pestaña estándar, haciendo clic derecho dentro de los favoritos en ese balance para abrir el enlace en una nueva pestaña, haciendo clic con el botón derecho del ratón y luego en pérdidas y ganancias para abrir un enlace en una nueva pestaña. Vayamos a ese balance y cerremos el buggy del jamón. Voy a cambiar el rango a ese marco de tiempo de 2 años, como lo hemos estado haciendo en el pasado. A 10.124, tabulación, 1.230, 125, 10, y, a continuación, seleccione el menú desplegable para verlo en los años consecutivos hasta actualizar 2024 y 25 uno al lado del otro. Vamos a tocarlo hacia la derecha, cerrando las hamburguesas y repitiendo el rango a lo mismo. O 10.124, toque 12, 3.125, pestaña, seleccionando el menú desplegable en años, ejecutándolo, notando que actualmente no hay nada en 2025 excepto estos pequeños elementos a continuación, incluido el no tener transacciones de presentación anteriores porque actualizamos el navegador y abrimos en la ventana de incógnito para que no extrajéramos las cookies en un intento de tener datos tan similares de nuestro lado como los suyos, el cual te recomendamos que hagas lo mismo, para que tengamos esa similitud dentro de los datos. Muy bien, vayamos a la primera pestaña ahora. Así que vamos a considerar los informes de los estados financieros, el informe del balance general en particular, esta vez, solo una nota rápida, ya que estamos en los informes dentro de los favoritos, tenemos el balance general y las pérdidas y ganancias, teniendo en cuenta que esos son los principales informes de los estados financieros. Esos son los informes favoritos de todos, e incluso diría que ni siquiera son realmente informes. Esos son los estados financieros, así que están un poco por encima de los informes. Pensamos en los estados financieros principales como el resultado final, como las cosas que estamos construyendo, las cosas que van a ser necesarias para el propósito de nuestra construcción, que va a ser al menos la preparación de impuestos, para los impuestos sobre la renta si estás en los Estados Unidos, los informes externos, posiblemente para un préstamo o para los inversores, y para los tipos internos de toma de decisiones. Recuerde que todos los demás tipos de informes suelen ser una extensión que brinda más detalles sobre uno o varios elementos de estos principales informes de estados financieros, balance general, pérdidas y ganancias, que también podríamos llamar el estado de resultados. Así que en eso es en lo que nos vamos a centrar ahora, y eso significa que vamos a dedicar más tiempo, posiblemente que cualquier otro tipo de informe, a estos dos, el balance general y el estado de resultados, porque queremos tener una comprensión fundamentada de ellos como lo que se está construyendo, y eso también nos ayudará con todos los demás tipos de informes, que siempre alimentará estas partidas, lo que significa que ya sabremos algo sobre básicamente los otros informes. Ahora bien, solo quiero señalar rápidamente, antes de entrar en el balance general, que a continuación se muestra el balance resumido. Así que abramos ese. Voy a hacer clic derecho y abrirlo en una nueva pestaña. Este va a ser nuestro resumen del balance. Voy a poner eso como en el medio aquí, y vamos a cerrar el buggy jamón. Y voy a cambiar el rango a lo mismo, a 10.124, pestaña, 1.231, a 5, seleccionando el menú desplegable para verlo en años, ejecutándolo. Así que ahora tenemos un proceso similar con el tipo de resumen del balance. Muy bien, vamos a echar un vistazo rápido a lo que es el balance. Va a ser básicamente un reflejo de nuestro sistema de contabilidad de doble entrada. Al ser universal el sistema de contabilidad por partida doble, es como las matemáticas, es como una fórmula. Así que va a ser lo mismo sin importar dónde te encuentres. Sin embargo, lo que cambiará en función de las ubicaciones serán las leyes y regulaciones, en particular para la contabilidad. El impacto en las leyes fiscales va a ser donde estén las principales diferencias. Así que la ecuación contable, podemos ver, si colapso los activos, los pasivos y el patrimonio, vemos nuestra ecuación contable. Los activos son iguales al pasivo más el patrimonio. Ahora,
Una razón por la que podríamos comenzar con esto. El resumen del balance general se debe a que es más resumido, tiene menos detalles y, por lo tanto, es más fácil atraer a las personas. Entonces, por ejemplo, si está creando un lote de informes que va a proporcionar a alguien, posiblemente un cliente o un supervisor, la parte superior del informe podría ser el resumen del balance, porque no es demasiado intimidante, podría alentarlos a abrir el informe, momento en el que podría tener informes más detallados dentro. O si estás dando una presentación, podría ser útil comenzar de una manera más simplificada, aunque podrías estar diciendo, oye, eso no es suficiente, necesito darles más detalles. No van a entender el punto con una vista demasiado grande y de alto nivel, pero al menos tienes que involucrarlos antes de que sus ojos brillen. Y luego puede entrar posiblemente en los más detalles, que podría ser el tipo de informe más largo. Entonces, desde el nivel más básico, tenemos los activos iguales a los pasivos más el patrimonio. Ese es el sistema de contabilidad de doble entrada, en lugar de en formas de débitos y créditos como una cuenta T, está en forma de una ecuación contable, teniendo en cuenta que desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista de la contabilidad, normalmente pensaremos en las cosas en débitos y créditos porque son más eficientes, pero luego los formatearemos en términos de una ecuación contable, que es el balance general como sus pasivos iguales más el patrimonio, porque eso se entiende más universalmente. Por lo tanto, no es tan eficiente como los débitos y créditos. Es por eso que todavía los usamos. Por lo tanto, sigue siendo útil conocerlos, incluso con software, porque es una forma más eficiente de ver las cosas. A menudo, sin embargo, cuando estamos discutiendo con otras personas, vamos a usar la ecuación contable, generalmente en forma de balance general. Eso nos lleva a la pregunta de, ¿qué son los activos? Los pasivos y los activos de patrimonio representan lo que la empresa posee para ayudarles a generar ingresos. Así que recuerde que nuestro principal objetivo aquí va a ser la generación de ingresos. Así que esa va a ser la idea desde el punto de vista del negocio. Podrías decir, no, mi objetivo es mejorar el mundo a través de esto que estoy haciendo o creando. Bueno, eso podría ser. Podría ser como SpaceX, y vas a salvar el mundo moviéndote, yendo a Marte o algo así. Y luego, cuando la Tierra sea golpeada por un asteroide, no todos moriremos, y lo seremos y luego nos gustará. Así que está bien, tienes una bonita declaración de misión, digamos. Pero desde el punto de vista de la viabilidad, desde el punto de vista del negocio, seguimos teniendo como objetivo básico la generación de ingresos. Entonces, dado que ese es el objetivo, ¿cuáles son los activos? Los activos están ahí para ayudarnos en el objetivo de generación de ingresos, generalmente obteniendo ingresos dentro de cualquier actividad para la que se creó el negocio. Si fue SpaceX, viajes espaciales, generación de ingresos, ¿verdad? Si somos un restaurante, entonces, por supuesto, vamos a generar ingresos a través del servicio de la comida y así sucesivamente. Luego tenemos los pasivos y el patrimonio. Entonces, ¿cuáles son los pasivos? Entonces los pasivos van a ser cosas que le debemos a terceros. Así que a menudo va a ser el banco y posiblemente las cuentas por pagar otros proveedores a los que les debemos dinero. Y luego tenemos el capital, que representa lo que nosotros, los propietarios, poseemos en el negocio, en esencia. Así que los activos, puedes pensar en estos dos lados de la moneda, los activos, lo que la empresa ha medido en dólares, los pasivos y el patrimonio. La otra cara de la moneda representa quién tiene derecho a los activos de la empresa. Los pasivos son terceros, las personas como el banco para los préstamos, el capital, es el propietario de la empresa. Lo que significa que podemos reformatear algebraicamente este cálculo a activos menos pasivos, lo que tiene la empresa, menos lo que debemos a terceros como el banco, es igual a lo que se reclama de los activos al capital o a los propietarios. Es como el valor neto, o el valor contable de la empresa. Ahora, sin embargo, la equidad se complica un poco, porque dependerá del tipo de organización en términos de cómo se estructurará. Entonces, si estamos hablando de una empresa unipersonal, el capital es bastante sencillo, porque solo tiene un propietario, por lo que representa la cantidad de los activos, o el valor de los activos que son atribuibles al propietario, a diferencia de los pasivos. Si eres una corporación, por lo general es básicamente bastante fácil. Esa es la belleza de la invención de la corporación, porque podemos pensar en el patrimonio como atribuible a los propietarios, que son los propietarios, accionistas en ese caso. Pero, ¿cómo se asigna la propiedad por acción? Básicamente,
Dividimos esa propiedad en valores iguales representados por las acciones, que es más o menos similar a una idea de dinero, de que el efectivo tiene un valor igual. Y luego los distribuimos en función de la cantidad de acciones que se ganan. Lo que significa que la sección de capital sigue siendo bastante básica, a pesar de que vas a tener un montón de propietarios diferentes, a diferencia de una sociedad, que es posiblemente el tipo de estructura más compleja, porque podrías tener 2 o más personas como propietarios. Podrías tener un montón de socios involucrados, pero en lugar de dividir la propiedad de manera equitativa usando acciones, va a usar acuerdos de asociación, y eso significa que va a tener que rastrear diferentes cuentas de capital reales por socio, y no todas van a ser iguales. Vas a tener que hacer un seguimiento de los aumentos, las disminuciones, la asignación de los ingresos en función del acuerdo de asociación, que es una especie de campo especializado en sí mismo, y básicamente tienes que dedicar algo de tiempo a captar eso con claridad. Muy bien. Entonces, si entramos en cada uno de estos, entonces podríamos decir, muy bien, permítanme entrar en los activos. ¿Qué tipo de activos tenemos aquí? Fíjate en la categorización. Tenemos los activos corrientes, y luego las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar y los otros activos corrientes. Fíjate que te estarás preguntando, ¿de dónde salen estas categorías? A diferencia de si fuera al balance general completo en activos para hacer, hagámoslo de esta manera, donde tenemos activos corrientes y luego todas estas cosas en activos corrientes, y luego activos fijos, ¿verdad? Así que aquí en el condensado tenemos los activos corrientes y luego los activos fijos y debajo de los activos corrientes, las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar, otros activos corrientes y luego nuestros activos fijos. Mientras que en la versión extendida, tenemos los activos actuales aquí, y luego todo este detalle dentro de los activos corrientes, y luego los activos fijos, todo el detalle y los activos fijos. Entonces, para entender cómo lo está haciendo el sistema, volvamos a la primera pestaña, y voy a entrar en las ventas en el lado izquierdo. Y vamos vamos a entrar en nuestras transacciones, y luego vayamos a nuestro plan de cuentas. Al plan de cuentas. Voy a cerrar el jamonero de arriba, y puedes ver cuándo hablaremos más sobre el plan de cuentas, cuando comenzamos un nuevo archivo de la empresa, y configuramos el plan de cuentas desde cero, pero puedes ver en este momento que está organizado por el tipo de cuenta. Así que cada vez que configuremos una nueva cuenta, le daremos un tipo de cuenta. El tipo de cuenta se puede considerar como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos en el balance general sobre el estado de resultados, pero se desglosa en la cuenta bancaria, que tiene un componente especial, porque la cuenta bancaria podría estar conectada a las fuentes bancarias y por lo tanto, QuickBooks necesita identificarla de manera diferente para darle esa funcionalidad. Las cuentas por cobrar son un activo corriente, pero tiene un componente especial, porque necesita vincularse al libro auxiliar relacionado con quién nos debe dinero, los clientes y luego el inventario, que va a ser donde comienzan los otros activos corrientes, aunque también tiene un libro auxiliar, pero hay menos conexión con él, y luego todos los demás activos corrientes. Así que pueden ver que, ¿qué está haciendo el resumen aquí? Es tomar estos tipos de cuentas como los factores de resumen. Se trata de resumirlos por tipos de cuenta. Es la idea general. Entonces, para que puedan tener una idea de cómo se está construyendo esto, cómo se está construyendo el elemento resumido. Si fuera al balance completo, todavía se podría llegar al resumen de cómo, porque se ven estos pequeños triángulos. Este triángulo representa los activos, los pasivos y el patrimonio. Y luego este subtriángulo representa otra categoría normal dentro del balance general de activos corrientes. Y luego estos triángulos representan los tipos de cuenta. Por lo tanto, el tipo de cuenta bancaria tiene un componente especializado porque podría conectarse a las fuentes bancarias. Las cuentas por cobrar tienen un componente especializado. Entonces, aunque solo hay una cuenta dentro de ella, todavía tiene su propio tipo de triángulo. Y luego los otros activos corrientes son todos los demás activos corrientes que no tienen una necesidad especial, como conectarse al banco o tener el libro auxiliar para las cuentas por cobrar. Y luego están los activos fijos, que tienen un componente especial, porque van a ser las propiedades, planta y equipo que van a necesitar el sublibro de depreciación acumulada. Y luego, dentro de los pasivos, tenemos, una vez más, los pasivos totales aquí, que es una subcategoría normal,
los pasivos corrientes, que van a ser una subcategoría normal para un balance. Y luego tenemos la categoría. Las organizaciones de los tipos de cuenta, eso es lo que son estos triángulos. Las cuentas por pagar tienen una necesidad especial de sublibro mayor de proveedores. Las tarjetas de crédito son como las cuentas bancarias, ¿verdad? Porque pueden conectarse a la alimentación del banco, por lo que tienen una necesidad especial. Y luego, todos los demás pasivos corrientes que no tienen una necesidad especial están bajo este triángulo. Y luego estos son los pasivos a largo plazo, que es una categorización normal. Y luego, en el patrimonio, estos son todos los triángulos para el tipo de cuentas de capital, y tenemos los diferentes componentes dentro del patrimonio. Así que ahora vamos a abrirlos, uno por uno, y repasarlos con un poco más de detalle aquí. Así que hemos estado trabajando ahora en los activos y en los activos corrientes. Así que cerremos esto a los activos. Entonces, dentro de los activos corrientes representan activos que se van a consumir. Se podría decir que por lo general, básicamente, dentro de un año, es la idea general. Y el primer activo actual suele ser en el lenguaje normal, en un balance general, el efectivo y los equivalentes de efectivo. Pero en QuickBooks, usan una terminología un poco diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que enumerar la cuenta corriente que es diferente de básicamente todos los demás tipos de cuentas equivalentes en efectivo, porque tienen, de nuevo, esa necesidad especial de poder conectarse a las fuentes bancarias. Así que ahora tenemos este término que no es realmente normal en un balance normal de las cuentas bancarias donde tenemos la cuenta corriente y las cuentas de ahorro. Ahora, es posible que pueda cambiar algunas de estas terminologías si desea usar esto para fines de informes externos, en cuyo caso es posible que desee una partida para efectivo y equivalentes de efectivo. Pero eso es todo. Ahora, observe que lo que tampoco está bajo esta categorización es la cuenta de compensación para fondos no depositados. Entonces, si está cobrando en una caja registradora o está usando tarjetas de crédito y las está poniendo a través de fondos no depositados para que luego pueda depositarlos en la cuenta corriente. Entonces, los fondos no depositados no van a estar bajo la banca, aunque pensaría que sería un tipo de cuenta en efectivo, y es una cuenta de tipo efectivo porque no necesita un libro auxiliar especial. Por lo tanto, va a estar bajo los otros activos corrientes, fondos no depositados. Eso significa que, cuando estás agrupando tu efectivo, si tienes artículos en fondos no depositados, tienes que incluirlos en efectivo y equivalentes de efectivo. Por ejemplo, si vas a vincular esto al estado de flujos de efectivo para los equivalentes de efectivo, vas a tener que extraer ese número, lo que puede ser un poco confuso. Con suerte, los fondos no depositados generalmente se liquidarán a medida que los haya liquidado a cero, ya que es una cuenta de compensación. Está bien, y así tenemos las cuentas por cobrar. Por lo tanto, tenga en cuenta que las cuentas por cobrar solo se usarán si se encuentra en una industria en la que primero tiene que hacer el trabajo y luego facturar al cliente, en cuyo caso debe realizar un seguimiento de las cuentas por cobrar pendientes. Y eso significa que vas a tener las cuentas por cobrar, que tendrán un libro auxiliar que desglosa las cuentas por cobrar por cliente, que normalmente rastrearemos internamente yendo a la primera pestaña, Handboogie, y la pestaña de ventas. Y tenemos a nuestros clientes aquí, ¿verdad? Así podríamos rastrear a los clientes que tienen saldos pendientes dentro de ellos. Así que fíjate, desde el punto de vista de los informes, esto es un poco feo, porque normalmente no tienes más de una cuenta de cuentas por cobrar, por lo que tener una subcuenta y las cuentas por cobrar es un poco feo. Pero puedes ver por qué eso sucedería, en cuanto a la funcionalidad, dentro de QuickBooks, porque están dando un triángulo separado para cada tipo de cuenta. Y las cuentas por cobrar necesitan su propio tipo de cuenta porque tiene una necesidad especial de realizar un seguimiento del libro auxiliar de las cuentas por cobrar del cliente. Ahora bien, esto podría ser si agrega otra cuenta, por ejemplo, que es de provisión para cuentas de dudoso cobro, para estimar las cuentas por cobrar no cobrables. Este menú desplegable podría tener más sentido si puede agrupar esa cuenta de provisión en la misma categoría. Pero no vamos a entrar en eso ahora mismo y luego los otros activos corrientes. Aquí es donde estarían todos los demás activos corrientes si no tienen una necesidad especial. Por lo tanto, recuerde que la contabilidad normal o los estados financieros normales no tendrían un desglose especial para los bancos, o una categoría especial para las cuentas por cobrar, simplemente se enumerarían en los activos corrientes. Tienen un desglose especial debido a que las necesidades de funcionalidad son diferentes tipos de cuentas dentro de QuickBooks, y luego todos los que no tienen una necesidad especial están bajo los otros activos actuales, incluido el inventario. Tener en cuenta que el inventario tiene una necesidad de libro auxiliar,
pero el libro mayor secundario no está vinculado exactamente, incluso si está utilizando un sistema de inventario perpetuo, a la cuenta tal como está. Es con cuentas por cobrar. En otras palabras, QuickBooks es un libro auxiliar para las cuentas por cobrar que se ve obligado, básicamente, a vincularse a esta cuenta, porque cada vez que registra algo en las cuentas por cobrar, lo obliga a agregar un cliente. No hace eso con el inventario. El inventario tiene un sublibro de inventario que debe vincularse aquí con el seguimiento del inventario por unidad, así como por el monto en dólares, si está utilizando un sistema de inventario perpetuo. Pero QuickBooks le permitirá registrar en la cuenta de inventario sin ingresar un artículo, lo que significa que si lo hace, su libro auxiliar no coincidirá con lo que está en su balance, lo que le causará un problema. Ahora, QuickBooks hace eso, por supuesto, porque es posible que no esté utilizando un sistema de inventario perpetuo. Es posible que esté utilizando un sistema de inventario periódico, en cuyo caso tendría sentido registrar algo en el inventario sin llegar al libro mayor. Hablaremos más sobre eso más adelante. Entonces tienes tus fondos no depositados. Esa es esa cuenta de compensación que realmente debería estar en el área de efectivo y equivalentes de efectivo, pero se pondrá a cero después de que la liquidemos, después de que hagamos el depósito. Así que hablaremos más sobre eso a medida que avancemos más adelante. Luego tenemos los activos fijos. Estos son los tipos de activos a largo plazo. Ahora fíjate en que todos tus activos, puedes pensar en ellos como inversiones. En este término, las inversiones son un poco confusas, porque si escuchas el término inversión, generalmente estás pensando en acciones y bonos, muy probablemente, porque ahí es donde invertimos cosas para la jubilación y tratamos de obtener o generar ingresos con ello y demás. Pero hay que tener en cuenta que todo lo que está en el balance es básicamente una inversión, porque, como lo somos, estamos invirtiendo en el activo para que nos ayude a generar ingresos. Entonces, en otras palabras, si tuviéramos efectivo, básicamente podríamos invertir el efectivo en el negocio. Podemos comprar como gastos, en cuyo caso lo habríamos consumido. Si pago la factura de los servicios públicos, he consumido algo al servicio de ayudarme a generar ingresos. Pero si compro algo como un camión o entonces aún no he consumido el camión, compré algo para usarlo en el negocio con el objetivo de generar ingresos. Y por lo tanto es un tipo de inversión, ¿verdad? Y así, incluso poner mi dinero en la cuenta de la empresa en lugar de en mi cuenta personal, es realmente una especie de tipo de inversión, porque la idea sería, tengo el dinero en el negocio para comprar algo en el futuro que se va a utilizar en el negocio, ya sea gastos, pagar la factura de servicios públicos, factura de teléfono, o pagar activos fijos, como el camión, para ayudarme a generar ingresos en el futuro. ¿Derecha? Eso significa que estos de aquí son activos fijos, activos a largo plazo, cosas que no podríamos gastar porque aún no las hemos consumido. Por lo tanto, nos vemos obligados a hacerlo de la acumulación, poniéndolas en los libros como un activo, incluso si estamos en un sistema basado en efectivo para impuestos similares, porque el Código Tributario nos obligará a ponerlo en los libros como un activo. Y el ejemplo más común y claro de eso sería, por ejemplo, si compraras un edificio por unos $100,000 en efectivo, la mayoría de nosotros todavía no pensaría, bueno, deberíamos hacer un gasto de construcción por los $100,000. ¿Por qué? Porque no, eso no tiene sentido. Porque compramos el edificio. Debería ser una ventaja, así que eso tiene sentido. Pero si estuviéramos en un sistema basado en efectivo, no lo haríamos. Solo gastaríamos los $100,000. Así que eso es solo un ejemplo. Los camiones, los automóviles, la propiedad, las plantas y el equipo tienen una funcionalidad similar. Vamos a tener un libro de contabilidad secundario con ellos, pero a menudo, particularmente en los Estados Unidos, no rastreamos ese libro de contabilidad secundario dentro de QuickBooks, porque de todos modos vamos a necesitar rastrearlo para fines de declaración de impuestos sobre la renta, lo que significa que vamos a tener que rastrearlo en el software de impuestos de acuerdo con el código fiscal. Por lo menos, el código fiscal es diferente de los códigos de principal contable generalmente aceptados o de los códigos de concepto de devengo. Pero tenemos que hacer eso para cumplir con el código fiscal, y si ya tenemos el libro auxiliar, que será un libro auxiliar complejo en el código fiscal y el software fiscal, también podríamos usarlo para nuestro libro auxiliar de contabilidad. De lo contrario, vamos a tener dos sublibros que van a ser bastante complejos, que van a tener que conciliarse todo el tiempo. Es por eso que, a menudo, tendremos un libro auxiliar que no estará aquí, pero debemos asegurarnos de que lo rastreamos de cerca en el libro auxiliar que podría generarse a partir del software de impuestos.
Muy bien. Eso nos va a dar nuestros activos totales, y luego tenemos los pasivos y el capital. Vayamos primero a los pasivos. Y tenemos los pasivos actuales. Se trata de una subcategoría normal de los estados financieros que representa los pasivos que vencen en el plazo de un año. Y una subcategoría importante, aunque el plazo es arbitrario, porque queremos ver las cosas que van a vencer pronto, porque quiero señalar que tengo suficientes activos para pagarlo. ¿Por qué es importante? Porque es posible que tenga muchos activos netos y aún así sea ilíquido, lo que significa que no puedo pagar mis facturas. Es como, ¿cómo no vas a pagar tus facturas? ¿Tienes millones de dólares en activos netos? Bueno, eso es posible. Pero los ejemplos clásicos como una granja, por ejemplo, donde puedes tener millones de dólares en activos netos, pero la mayor parte está en propiedades, plantas y equipos. No tengo dinero en efectivo, ¿verdad? Así que no puedo pagar mis facturas actuales que vencen. Si no tengo suficiente flujo de efectivo para pagar las facturas actuales y no quiero vender la granja o hipotecar la granja, vender el equipo o hipotecar el equipo para pagar las obligaciones actuales. Ese es el problema. Ese es el problema. Así que, básicamente, queremos pensar en nuestros pasivos actuales, que van a ser las cuentas por pagar. Por lo general, esa será la cantidad que debemos a los proveedores cuando ingresamos las facturas, que es algo que quizás no hagamos tanto si somos una pequeña empresa. Pero a medida que las empresas crecen, será más importante hacer un seguimiento de las cuentas por pagar, en lugar de simplemente pagarlas con, por ejemplo, fuentes bancarias o tarjetas de crédito cuando venzan, porque los montos en dólares pueden ser mayores y el número de transacciones podría ser mayor, lo que hace que el valor temporal del dinero sea más significativo y, por lo tanto, valga la pena, para ver si podemos pagar nuestras cuentas, como 15 días después, o algo así, ¿verdad? Si pago una factura de $100 15 días después, no es tan importante si esa es la única factura que tengo, pero si es una de las miles de facturas que tengo y que podría pagar 15 días después, eso comienza a ser significativo para fines de flujo de efectivo y valor de tiempo del dinero. Entonces tenemos la tarjeta de crédito. Ahora, la tarjeta de crédito necesita su propia cuenta separada, al igual que las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar, por cierto, necesitan su propia cuenta separada porque estamos rastreando las cuentas por pagar por proveedor de una manera similar a cómo rastreamos las cuentas por cobrar por cliente, y tenemos la funcionalidad similar que se ve divertida de un informe de estado financiero, porque tendríamos una subcuenta con solo una cuenta en ella. Eso es redundante. Realmente no necesitamos eso, pero puedes ver por qué sucede, en cuanto a funcionalidad, desde el punto de vista de QuickBooks, porque tiene una subcuenta para cada nueva categoría, y luego tenemos la tarjeta de crédito. Por lo tanto, la tarjeta de crédito tiene su propia subcategoría porque, al igual que las cuentas corrientes, se puede conectar a las fuentes bancarias, y, por lo tanto, tiene la necesidad de la funcionalidad de alimentación bancaria, y, por lo tanto, tiene una subcategoría para ella, teniendo en cuenta que a menudo las personas no piensan en las tarjetas de crédito como similares a la cuenta corriente. Puede ser un poco más confuso pensar en los pagos con tarjeta de crédito que llegan a través de los canales bancarios, pero en realidad es más fácil, porque las tarjetas de crédito, siempre que realice un pago con una tarjeta de crédito, es casi seguro que será un tipo de pago electrónico. Y por lo tanto, a diferencia de la cuenta corriente, donde puedes pagar algo en efectivo, por ejemplo, o puedes tener cheques que van a estar involucrados cuando realizas pagos. Ese no será el caso con una tarjeta de crédito, todo será electrónico y, por lo tanto, normalmente, especialmente para las pequeñas empresas, simplemente puede registrar las transacciones con tarjeta de crédito a medida que ocurren, a medida que pasan por el banco, dependiendo de las fuentes bancarias, para construir esa parte de sus estados financieros, que generalmente es algo más fácil de hacer. Y es como cuando pagas algo en efectivo, excepto que en lugar de que la cuenta corriente baje, la cuenta de pasivos suba. No tienes ningún depósito en la tarjeta de crédito. Todo lo que tienes son los pagos. El pago del saldo de la tarjeta de crédito, muy bien. Y luego tenemos todas las demás categorías que van a entrar en los otros pasivos corrientes, que en este caso incluyen el impuesto sobre las ventas, que es un tipo de impuesto al consumo. Entonces, si estás fuera de los Estados Unidos, es posible que tengas un impuesto al consumo, algo similar a lo que cobramos a las personas y tenemos que pagarles. Los impuestos van a ser lo que difiere de un lugar a otro, y eso es principalmente aquí. Y luego obtuvimos el préstamo pagadero, teniendo en cuenta que el préstamo a pagar va a ser uno de los componentes confusos, porque es posible que tenga un préstamo que tenga un componente a corto y largo plazo. Entonces, si pedí un préstamo similar a una hipoteca, la mayoría de las personas están familiarizadas con los préstamos a plazos, como un tipo de configuración de hipoteca, aunque un préstamo comercial no necesariamente tiene que seguir esa misma estructura, pero digamos que lo hace.
Pagas el préstamo mensualmente. Usted paga una parte de los intereses, que es el alquiler del préstamo y el capital. Eso significa que la cantidad, el monto del capital que vence dentro de un año, técnicamente sería un pasivo corriente, y el monto que se extenderá más allá del año es a largo plazo. Y te puedes imaginar por qué eso es importante, por qué tiene sentido. Porque si estás en esa granja, por ejemplo, la hipoteca de la granja va a ser la parte actual de la que vas a tener que pagar pronto. Tienes que asegurarte de que tienes la responsabilidad, los pasivos actuales, para pagar eso, y luego las cosas que no van a vencer dentro de un año. Entonces puede que ahora no tengas el dinero para hacerlo, pero con suerte vas a generar dinero y podrás pagarlo un año después. Si no puedes, ¿cómo se puede arreglar eso? Bueno, una forma de hacerlo temporalmente es cambiar parte de la deuda a corto plazo a deuda a largo plazo, extendiendo los términos del préstamo derecho que puede hacerte más líquido, posiblemente en ciertos escenarios, aunque se topará con un muro que la estrategia en algún momento. Luego tenemos los pasivos a largo plazo, que normalmente no tienen mucho en ellos, excepto en este caso, por supuesto, el préstamo a pagar, la parte a largo plazo del préstamo a pagar. Ahora bien, tenga en cuenta que dividirse entre la parte del préstamo a corto y largo plazo es una especie de dolor, y hablaremos más sobre cómo hacerlo más adelante. Pero, por lo general, querrá hacer eso, pero con entradas de ajuste, posiblemente porque, desde el punto de vista del préstamo, es posible que desee realizar un seguimiento de sus préstamos, vinculándolos al saldo del préstamo de posiblemente un programa de amortización, lo que significa que desea una cuenta diferente por préstamo, que rastreará fácilmente eso, y desglosar la parte a corto y largo plazo, será tedioso si lo hace después de cada pago. Por lo tanto, tiene más sentido hacerlo periódicamente, al final del mes, al final del trimestre, al final del año, cuando haces tus informes financieros, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la sección de equidad. Esto representa lo que es propio, lo que es que activos son atribuibles al propietario como un voto, a diferencia de los pasivos de terceros, ya sea que el propietario sea una empresa unipersonal, una sociedad de propietarios múltiples o una corporación, donde los propietarios están representados como accionistas. Entonces, si piensas en la equidad, solo en su totalidad, tiene sentido, no importa cuál sea la entidad, no me importa, solo voy a decir el dueño o los dueños, ¿verdad? Es decir, todos los propietarios como colectivo, si hay más de uno, va a ser el valor neto del negocio, ¿verdad? Y ese valor neto del negocio, que podemos considerar como activos menos pasivos, va a ser igual al patrimonio, el valor neto del negocio. Y también puedes pensar en ello como cómo generaste el valor neto del negocio. ¿De dónde salió? Cuando comienzas el negocio, financias el negocio, por lo general. Entonces, ¿cómo vas a que la financiación provenga de un préstamo o de ti, el propietario? Entonces, si el propietario invirtió dinero en el negocio, entonces eso se aportará al capital. ¿De dónde viene la equidad después de eso? Bueno, con suerte generes ingresos. Y si generas ingresos, entonces puedes volver a poner los ingresos en el negocio en lugar de distribuirlos, en cuyo caso habrías acumulado ingresos, ganancias acumuladas durante el tiempo del negocio. Así que esas son las formas en que la equidad podría subir. En otras palabras, ¿cómo podría subir la equidad? Bueno, el propietario puede poner dinero, lo que generalmente sucede al comienzo del negocio. Y si se trata de una empresa unipersonal, usted, el propietario, pone dinero. Si se trata de una sociedad, los socios invierten dinero en el negocio, lo que afectaría a sus cuentas de capital individuales, que tendríamos que seguir por separado. Si se trata de una corporación, la corporación emite acciones, lo que significa que las personas están pagando por el valor del negocio, y la parte de las acciones representa, en esencia, la inversión del propietario en el negocio. La otra forma en que el patrimonio aumenta es la utilidad retenida, lo que significa que generamos ingresos, y así es como se vincula el balance general con el estado de resultados. La cuenta de resultados representa el rendimiento. Generamos ingresos a lo largo de un periodo de tiempo, que luego fluirán hacia el balance general como ganancias. Así que esas van a ser las ganancias retenidas, las ganancias que han subido, pero no las hemos distribuido al propietario. Y luego, ¿cómo baja el patrimonio? El capital va a disminuir, por lo general, por la distribución de las ganancias retenidas, o las ganancias o el capital al propietario. Si se tratara de una empresa unipersonal, eso sería en forma de sorteos, simplemente sacaríamos dinero del negocio. Por lo general, la asociación también atrae, lo que significa que diferentes socios sacarían dinero del negocio, pero tendríamos que hacer un seguimiento de eso por socio,
de modo que podamos rastrear la cuenta de capital de cada persona, de cada socio de manera similar a como lo haríamos, por ejemplo, con las cuentas por pagar del proveedor, y si se tratara de una corporación, las llamamos dividendos. Ahora los dividendos. Confianza que no se puede sacar sin más, ¿verdad? Porque eso significa que los dividendos tienen que ser acordados para que todas las acciones tengan un desembolso igual de los dividendos, porque así es como hacemos que todas las acciones sean iguales, que es lo que facilitó la construcción de la corporación al dar acciones que son todas equivalentes. Así que la contrapartida de dar acciones que son todas equivalentes es que tenemos que hacer las distribuciones por acción. Y eso va a ser más un proceso burocrático para que podamos mantener todo básicamente igual. Es la idea general con eso. Bien, eso nos lleva a cómo se vincula el balance general al estado de resultados, también conocido como pérdidas y ganancias. Hablaremos de las pérdidas y ganancias más adelante, pero observe que el balance general es a partir de un punto en el tiempo. Básicamente solo tiene una fecha en la parte superior, aunque ponemos 2 puntos aquí. Mientras que el estado de resultados es un estado de rendimiento, generalmente permanecerá en el encabezado. Va a ser de un periodo a otro periodo porque para el periodo terminado, es una forma tradicional en que se va a expresar, y eso significa que va a tener un comienzo y un final. Así que esta es la declaración de rendimiento. Esto es lo bien que lo hicimos durante un cierto periodo de tiempo. Y, por lo tanto, se puede pensar en esta declaración como una especie de parte del balance. En otras palabras, el resultado final de la cuenta de resultados, el 180.131 va a pasar al balance de aquí. Así que QuickBooks realmente pone los ingresos netos aquí. Así que puedes ver que eso es útil. La mayoría de los softwares en línea hacen eso, pero también se convierte en un problema si tienes, por ejemplo, una sociedad y necesitas asignar los ingresos a las cuentas de la sociedad, de acuerdo con el acuerdo de asociación. Porque ahora tienes esta partida de ingresos que está ahí abajo, que se ve un poco graciosa después de hacer eso, pero se supone que te da una idea de esa relación. Y se puede ver que esos ingresos netos, cuando entro en 2025, se trasladan a las ganancias retenidas, las ganancias que se han acumulado y que no se han distribuido. Y luego tenemos la utilidad neta para el periodo actual, 2025 abajo, que actualmente es una pérdida en este momento. Eso significa que QuickBooks está haciendo lo que llamamos el proceso de cierre automáticamente. Es decir, si lo hicieras a mano, lo que harías es crear tu estado de resultados, y luego tendrías que cerrar el estado de resultados en el balance general para que puedas comenzar el nuevo periodo en el futuro. Pero QuickBooks está haciendo esto a medida que avanzamos, pero si lo está haciendo manualmente, puedes cerrar las cosas mensualmente si lo desea, o trimestralmente. QuickBooks no va a hacer eso. QuickBooks básicamente va a cerrar las cosas anualmente, por lo general. Así que va a significar que, como podrían pensar, si yo hiciera el informe durante un mes de 10.124.201, 124, 24, que sería digamos que vamos, ¿en qué estamos? No tiene nada para ese mes. Pasemos de 10 a 124, a 1031 a 4. Y ejecutar eso. Y ahora que tenemos la utilidad neta en 204, vamos a hacer el estado de resultados de aquí de 10 a 124 a 1031 a 4. Ejecuta eso. Y el ingreso neto es de 1 a 100. Lo siento. Aquí está. 112.92. Si vuelvo aquí, pensaría que esa sería la cantidad en la sección de equidad. Oh, no lo es. Estoy en el equivocado corriendo de nuevo, pero no lo es. Son 204.17, porque nos está dando el ingreso neto en lo que va del año. Así que, en otras palabras, si vuelvo hacia acá, así que este es el ingreso neto de ese mes. Si fuera a pasar de, creo, 10.124, y ejecutarlo, compruébelo. Así que ahora estamos en el 2204.17, y eso debería haber terminado. ¿Es esa la correcta? Esos son los 120 o 417 equivocados, así que eso es solo algo. Así que es genial que QuickBooks haga el proceso de cierre por nosotros, pero cuando comienzas a pensar, debería funcionar, debería hacer el proceso de cierre durante un mes, quiero cerrarlo trimestralmente, o algo así. No va a funcionar exactamente de esa manera en el balance general,
porque por defecto cierra todo básicamente anualmente. Así que ten eso en cuenta una vez. Eso a veces te estropeará cuando empieces a pensar en el proceso de cierre, cerrando un mes frente a un trimestre frente a un año. Muy bien, esa es la idea general en el balance.